durante nuestros periodos de gestión un sendero de crecimiento económico consolidado. Más o menos en promedio hemos tenido en los 8 años precedentes 5,7% y ahora seguimos manteniendo una tendencia que probablemente durante las perspectivas del año 2023 se mantenga. Entonces, hay 4 indicadores que son importantes que después los vamos a explicar en detalle. Primero, 5,7% de crecimiento acumulativo durante 3 trimestres del Producto Bruto Geográfico. Segundo, la tasa de desempleo del tercer trimestre es el más bajo de la serie, 4%. Tercero, hemos logrado consolidar un resultado fiscal primario equivalente a 12.600 millones de pesos y al resultado fiscal financiero por 5.200 millones de pesos. Esto significa 3 años consecutivos de resultado fiscal positivo. Y en ese mecanismo y en ese sendero, nosotros obviamente al consolidar el crecimiento del Producto Bruto Geográfico, al consolidar la creación de empleo privado formal, que es efectivamente un crecimiento histórico, llegando hasta el mes de septiembre con 99.138 empleos y que se consolida como perspectiva superar 100.000 empleos privados formales durante el año 2022. En síntesis, 4 indicadores muy importantes. Crecimiento del Producto Bruto Geográfico del 5,7% acumulativo en 3 trimestres, 4% de tasa de desempleo, casi una proyección de 100.000 empleos privados formales y a su vez un resultado fiscal positivo de 12.600 millones de pesos en resultado primario y 5.200 millones en resultados financieros. Si podemos repasar estos números, lo tenemos aquí. Vemos que durante el tercer trimestre crecimos 2,8%, porque en el acumulado del primer semestre estuvo en 6,6%. Eso da un promedio del 5,7% y 10% respecto al año 2019. El tema de dinámica de empleo es significativo porque desde el año 2018 hasta el año 2020, hasta diciembre del año 2020, fueron 30 meses en forma consecutiva de caída en los niveles de empleo o en la generación de empleos, y a partir de enero del año 2021 solamente el empleo crece. Ya estamos consolidando una serie de 24 o 26 meses y seguramente lo superaremos durante el transcurso del año 2023. Eso es muy importante, es decir, recuperar los empleos que perdimos y aumentar significativamente más empleos. Esto significa también una consolidación, porque no es que la tasa de desempleo baja producto de la disminución de la tasa de actividad o la tasa de empleo. No, por el contrario. O sea, la tasa de actividad crece, es decir, que crecen el número de personas que buscan empleo. En consecuencia, creciendo el número de personas que buscan empleo, aún así baja la tasa de desempleo. Eso significa que se crean más oportunidades laborales. Y esto es importante porque nosotros atravesamos todo un periodo hasta el año 2003 de déficit fiscal estructural de 14,1% respecto al tema de los recursos totales. Y cuando uno observa la dinámica de la última etapa es 2,6% sobre recursos totales y estamos consolidando efectivamente un sendero muy trascendente para la provincia. En 4 años vamos a tener superávit fiscal primario financiero consolidado, lo cual es muy importante por la perspectiva de largo plazo que tiene la economía provincial. Porque, como ustedes verán, la sostenibilidad fiscal implica que el resultado financiero es equivalente al 1,3% de los ingresos totales. Estamos logrando mayor autonomía financiera con 14,1% en materia de recursos propios respecto a recursos totales, pero pretendemos 14,9% para el año próximo y así sucesivamente. El gasto en personal se consolida en torno a menos del 50%, 47,4%, 46,5%. Los intereses de la deuda tienden a decrecer sustancialmente cuando habían crecido significativamente en el año 2019. Los gastos operativos se consolidan con mayor eficiencia en torno a 5,9% y 6,4%, y la inversión pública aumenta significativamente entre el 22 y 23%, lo cual eso indica que, por un lado, tenemos mayor autonomía fiscal producto de la mayor recaudación propia. Segundo, logramos mayor inversión en obra pública, lo cual implica efecto multiplicador en la generación de empleo y en la sostenibilidad de la actividad económica. Tercero, la masa salarial del sector público se va a consolidar en el largo plazo en torno al 45-44%, lo cual implica que nosotros vamos a tener menores cargos presupuestados, pero mayor remuneración promedio de cada salario.
Y por último, logramos aumentar la eficiencia y la productividad del gasto, logrando disminuir la incidencia de los gastos operativos. El stock de deuda de la provincia, que llegó a picos máximos en el 2004-2005 de 373.000 millones de pesos a precios actualizados del año 2022, se consolida para el presupuesto 2023 en 73.000 millones de pesos, lo cual es muy importante porque el sendero es a un desendeudamiento de carácter estructural. O sea, la provincia hasta el año 2030 prácticamente no va a tener deuda, o la deuda va a ser de una incidencia sustancialmente inferior al 10% de los recursos totales y del Producto Bruto Geográfico cercano al 2 o 3%. O sea, envidiable para cualquier provincia, para cualquier país. Y esto lo fuimos haciendo con una estrategia con hitos, digamos, el ordenamiento de SAMEB en marzo de 2021 en materia de cancelación de pasivos con proveedores, la deuda externa con 94% de adhesión final, con mejores condiciones en plazos y cupón, digamos, con 212 millones de dólares de ahorro. También con Salud Pública e INSEP logramos efectivamente cancelar deudas con medicamentos altos costos, seguros, provincialización de la deuda del Plan Incluir Salud. Es importante remarcar que nosotros en materia de INSEP, hoy con 280.000 afiliados, pagamos los aranceles más altos en prestaciones médicas de la región y del país. Segundo, pagamos 30 días vencidos. Tercero, teníamos 3 meses acumulados de deuda, lo cancelamos. Cuarto, efectivamente logramos que la deuda en seguros esté absolutamente cancelado. Por lo tanto, es una obra social que funciona, que está saneada y que cumple efectivamente sus prestaciones. Lo mismo que las deudas con el Gobierno Nacional, que estimamos 5.100 millones de pesos en ahorro estimado hasta el año 2023 por la reestructuración del pasivo generado y también la refinanciación de pasivos con ANSES por 3.000 millones de pesos. Y por último, quería explicar este alcance de la última renegociación que tuvimos con CAMESA. SECHEP había contraído deuda entre el 2015 y el 2019 producto de desequilibrios derivados del tarifazo urdido por el gobierno de Macri, por más de 3.000% de tarifa. Entonces se produjeron desequilibrios económicos muy severos en el 2018 y 2019 porque los usuarios efectivamente no podían pagar la boleta de energía, entonces el alto costo de la energía no se trasladó al usuario, hubo un congelamiento de tarifas también durante nuestra gestión 2020-2021 producto de la pandemia. Las tasas de interés que percibía CAMESA eran absolutamente impagables, entonces nosotros lo que hicimos es generar una renegociación con el objeto de, primero, reducir, o sea, tener una quita de capital y por otro lado una quita de los intereses. Los intereses eran exorbitantes y se tornaban impagables. En consecuencia, lo que nosotros hicimos es, sobre esa base de 33.500 millones de pesos de pasivos acumulados, logramos un acuerdo de renegociación para un pasivo de 21.500 millones de pesos. O sea, hicimos un ahorro total de 12.000 millones de pesos, lo cual implicó efectivamente una quita de capital equivalente a 3.500 millones de pesos y una tasa de interés efectiva del 50% a lo que efectivamente percibe o cobra el mercado. Lo cual permitió también establecer una estrategia de renegociación de 96 cuotas fijas y 6 meses de gracia, y eso está debidamente planificado en la Ley de Presupuestos 2023. La verdad es que felicito al equipo de Economía que ha trabajado en el proceso de negociación, pero la verdad es que tiene un horizonte absolutamente despejado a la provincia desde el punto de vista de la cancelación. Nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo para que el valor de agregado de distribución pueda ser compatible con la capacidad de prestación de servicio de la empresa. Hemos hecho grandes inversiones y tenemos un plan quinquenal 2023-2027 por el equivalente a aproximadamente 42.000 millones de pesos. Muchas de estas obras deberían efectivamente ejecutarse con recursos nacionales. Por ejemplo, la estación transformadora en Presidencia Roque Saspeña de 300 MVA, que efectivamente el contrato ya ha sido suscrito de manera tal de que en los próximos 12 meses es una obra que tiene que ejecutarse con financiamiento internacional. En segundo lugar, nosotros hemos pedido el anillado del sudoeste, una obra vital, y también nosotros con recursos propios vamos a ejecutar efectivamente la obra que tiene que ver con la doble terna entre San Bernardo y Villa Ángel.
Amén de eso, 36.000 conexiones rurales hacia el año 2023 y entendemos nosotros que deberíamos tener 3.000 conexiones más en lo sucesivo para universalizar el servicio de energía eléctrica a usuarios rurales. Pero al mismo tiempo hemos logrado en nuestra gestión terminar el electroducto Neanoa, Rincón Santa María, Puerto Bastián y Puerto Vilelas y obras de infraestructura que nos da una capacidad de cerca de más de 1.200, 1.300 megavatios de generación para, digamos, de capacidad instalada para abastecer la demanda energética de la provincia del Chaco. O sea que es un gran logro. Entonces, para concluir, terminamos el año, tenemos otros indicadores muy importantes que lo vamos a ir manifestando durante el mes de enero, pero para sintetizar, logramos, primero, un resultado fiscal primario de 12.600 millones de pesos y un resultado fiscal financiero de 5.200 millones de pesos. Eso equivale a decir que 3 años con superávit fiscal en las cuentas públicas de la provincia. Cuentas en orden, cuentas superavitarias, cuentas que permiten cancelar en tiempo y en forma las obligaciones. La provincia del Chaco ha cancelado efectivamente el medio aguinaldo en tiempo y en forma. Ha cancelado haberes jubilatorios y el salario de activos en tiempo y en forma en el mes de diciembre. Y efectivamente ha logrado cancelar todos los compromisos generados. Entonces, esto significa orden en las cuentas públicas, previsibilidad y sostenibilidad. Y obviamente vamos a un presupuesto superavitario para el año 2023 con el objetivo de consolidar por primera vez en 69 años de historia constitucional de la provincia con superávit fiscal durante 4 años consecutivos. Eso es un logro histórico. Segundo logro histórico, la deuda pública de un stock de prácticamente un stock que ya lo dije con más de 373.000 millones de pesos a 73.000, o sea, en valores constantes de 373.000 millones de pesos que tenía de stock de deuda de esta provincia en el año 2004, 2005, 2006, 2007, pasamos a tener 73.000 millones de pesos proyectados para el año próximo. Este año cancelamos 12.000 millones de pesos de capital interés y el año próximo cerca de 18.000 millones de pesos tenemos presupuestados. Eso es realmente un impacto importante de tener saneamiento de las cuentas públicas. O sea, resultado fiscal superavitario, desendeudamiento, reestructuración de la deuda con Camesa, que defendimos a los usuarios, porque todo esto, si le tenemos que transferir en aumento de tarifas, sería impagable. Por lo tanto, es una muy buena negociación y es una muy buena noticia para todos y cada uno de los chaqueños. Y por último, es importante, y lo más importante, la economía sigue creciendo, a pesar de las dificultades. Y sigue creciendo porque hay un impulso de la obra pública, porque generamos atracción de inversiones con nuevas inversiones. Son cerca de 136 proyectos por 6.600 empleos de base industrial. Y eso es producto de los incentivos de carácter monetario que genera la provincia por tener cuentas ordenadas. Entonces, estimulamos el subsidio al empleo, el subsidio a la tasa de interés, financiamiento a través del Fondo de Desarrollo Industrial, todas las herramientas que ponemos a disposición de la actividad económica para que existan más inversiones, más empleo, se traduce en esto. Vamos a prácticamente llegar en el año y en este sentido también quiero transmitir cómo se consolida esta información. Esta información se consolida con el sistema SIPA, digamos que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, por un lado, y por el otro lado con la consolidación del empleo por la inscripción del registro de las ART. Y eso significa efectivamente también consolidar el régimen de corresponsabilidad gremial conjuntamente con las trabajadoras de casas particulares. Trabajadoras de casas particulares son más de 6.600 en la provincia y régimen de corresponsabilidad gremial también supera entre 5.700 y 6.000. Entonces es muy importante remarcar que esas herramientas o instrumentos tienden a promover un sistema de seguridad social que a su vez genere efectivamente la posibilidad de que un trabajador tenga obra social, jubilación, cobertura de riesgo de trabajo. Entonces, esto ha permitido que, a pesar del crecimiento de la tasa de empleo y la tasa de actividad, es decir, que más personas buscan empleo, la tasa de desempleo en el tercer trimestre bajó al 4%. Nosotros siempre tenemos nuestras observaciones respecto a este tema, porque decimos que, objetivamente, la muestra de 31 conglomerados urbanos muchas veces no refleja estructuralmente la perspectiva del empleo, pero definitivamente son metodologías que se van corrigiendo con el transcurso del tiempo para consolidar una buena información. Por eso
estamos trabajando en una modalidad que tiene que ver con incentivos para la reducción de la informalidad laboral, que es uno de los principales problemas que tiene nuestra economía, como las economías del norte del país. O sea, cerramos un año con buenas noticias, con logros significativos, y esto es lo que queríamos nosotros compartir con todos y cada uno de los chaqueños y chaqueñas en sus respectivos hogares, no sin antes desearles un muy feliz año 2023.